¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas a este perfil que va a brindar información jurídica. El día de hoy estamos arrancando con este proyecto de asesorías jurídicas en vivo. Por favor, si estás sintonizando esta transmisión en vivo, compártela con tus amistades, conocidos, amigas, amigos, familiares, aquellas personas que sabes que tienen un problema jurídico y que desgraciadamente pues han caído en manos de abogados o abogadas que han lucrado con su dolor, que no han sido claros de forma específica, le han dicho sus derechos o que no les han hablado sobre el procedimiento judicial que están a punto de iniciar. Este es el momento que te conectes a esta transmisión en vivo y que me puedas hacer tus preguntas para que podamos darles respuestas. El tema del día de hoy, la verdad es que dolorosamente hay que reconocer que cada día estamos sufriendo más la violencia vicaria, en donde sustraen y retienen a los menores, en donde muchas mujeres se han acercado a su servidora como abogada feminista con perspectiva de género, de infancias y adolescencias, experta en violencia de género, en temas de violencia sexual, violencia feminicida, desaparición forzada, violencia vicaria, violencia digital, Ley Ingrid, padrón de agresores sexuales, y que hemos también realizado la iniciativa de violencia química, que es cuando el agresor con diferentes sustancias químicas, ya sea gasolina o ácido, quema o pretende privar de la vida, asesinar a una mujer o causarle una deformación de por vida en el rostro o en el cuerpo de la mujer, mutilándola. Así que el día de hoy, o el tema es, desgraciadamente, nos llaman muchas mujeres y nos preguntan ¿qué hacer si se llevan a mi hijo o a mi hija? Muchas mujeres que se encuentran separadas, que no han realizado un procedimiento formal en los juzgados orales familiares a través de un juicio de guardia, custodia y pensión alimenticia, tienden a hablar con su expareja o más bien el progenitor de su hijo. Siempre les dice, no es necesario que contrates a una abogada particular, no es importante que mencionemos o vayamos a una institución pública que nos puedan dar asesoría jurídica gratuita, vamos a resolver el problema entre tú y yo, entre nosotros que somos los padres de esta criatura, y muchas veces abusan de la confianza de la mujer y le dicen, te voy a dar tanto por semana, esto corresponde a la pensión alimenticia, mira, ahorita me está yendo muy mal, no hay jale, no tengo trabajo, tú sabes que aunque me demandes pensión alimenticia, pues va a ser todo un trámite porque no me van a poder comprobar ingresos, porque ahorita no estoy trabajando, y qué mejor que te conformes con lo poquito que yo puedo darte. Además, el 50 y 50 de la pensión alimenticia lo tenemos que dar tú como mamá, yo como papá, cosa que no es cierta. Y les quiero dar con este ejemplo idea de que muchas mujeres confiamos en lo que nuestro agresor o el progenitor de nuestro hijo nos diga y no levantamos antecedente ante las instancias correspondientes. Tenemos un acuerdo verbal de cuándo serían las convivencias y cuánto sería la cantidad económica de pensión alimenticia, que si bien es cierto, un juez familiar lo fija de acuerdo a la capacidad adquisitiva o la capacidad económica del deudor alimenticio, también es cierto que no debe ser menor a un salario mínimo, porque no puede comer el menor con un dinero que es precario y que no satisface todas sus necesidades básicas. Dentro de esta confianza de los mensajes, de que cuándo paso por el niño, cuándo puedo ir a ver a la niña, hoy sé que va a salir en el festival, por favor te pido que me la dejes llevar, voy a pasar a tu casa, hoy es día de su cumpleaños, quiero convivir con ella, pues muchas mujeres decidimos no meter a las autoridades o no iniciar un proceso judicial y aceptamos que el progenitor de nuestra cría, de nuestro hijo e hija, vaya por ellos. Pero durante esta convivencia o este acuerdo verbal, muchos de ellos abusan de la confianza de la madre. Y es cuando sustraen y retienen a los niños y a las niñas. Si alguien que es familiar o no es familiar de tu hijo o hija, sin tu permiso, sin tu autorización, lo sustrae y retiene del hogar materno, es decir, no te da razón de él, no te contesta las llamadas, no te da explicación, estás ansiosa y desesperada por saber dónde se encuentra tu niño o tu niña, ya pasó más de la hora en la que te lo tiene que devolver, no está cumpliendo con informarte si se divirtió el menor, si el menor se encuentra bien, si requiere algo, si están haciendo los deberes de la tarea, si le está proporcionando el medicamento, porque muchas veces los progenitores se llevan a los niños y a las niñas y evitan cumplir con las tareas de crianza. Ellos solo quieren ser papás de fines de semana y pasar ratos divertidos, que si bien es su derecho, también es importante no atentar
contra el libre desarrollo de la personalidad del menor. ¿Esto qué quiere decir? Que siga con su rutina familiar, con la rutina de cuidados, de su salud, de sus actividades lúdico-recreativas, de que si tiene que ir al fútbol, si tiene que hacer tarea en equipo, si tiene que ir a una reunión para el desempeño escolar, si la maestra juntó a los papás y a las mamás para entregarle boletas. Esas son también actividades que se tienen que compartir entre el padre presente y la madre presente. Muchas veces las mamás acuden a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y el fiscal o el licenciado que los atiende en la unidad de atención temprana les menciona que no pueden denunciar por el delito de retención y sustracción de menores o aquellos que no tengan la capacidad de comprender porque no tienen una sentencia definitiva donde les diga que ellas como progenitoras o madres de sus hijos e hijas tienen la guardia, custodia definitiva. Eso no es cierto. De acuerdo al Código Penal del Estado de Quintana Roo, en su artículo 171, habla de este delito y dice que este delito se tipifica o se clasifica como retención y sustracción de personas menores de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. Este delito, ¿cuáles son las características? ¿Cómo se tipifica? ¿Cómo sé que estoy en presencia de este delito y cómo puedo llegar a solicitar a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo que me brinde la atención, pero lo más importante, que me levante la denuncia porque estoy poniendo sobre aviso que están violando la ley y que estoy entre presencia de hechos constitutivos del delito y no debo dejar pasar la oportunidad de decirle a la autoridad que tome cartas en el asunto, que esté informada, que esté enterada para que investigue y deslinde responsabilidades. El artículo 171 del Código Penal del Estado de Quintana Roo marca que comete el delito de retención y sustracción al que sin tener relación familiar o de parentesco sustraiga a una persona menor de 18 años o que no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, sin el consentimiento de quien legítimamente tenga custodia o guardia o lo retenga con la finalidad de violar derechos de familia. Se le impondrá prisión de 4 a 8 años. Cuando el delito lo cometa un familiar del menor que no ejerza sobre él la patria potestad ni la tutela, la prisión será de 2 a 6 años. Si el agente, o sea, la persona, el activo del delito, aquella que comete, que sabe que con alevosía, ventaja y premeditación planeó quitarte a tu niño o a tu niña, si ese agente devuelve a la persona menor o que no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho de forma espontánea, sin que tú tengas que ir a la autoridad, sin que des parte a la autoridad, hagas una llamada al 911, estés de fuera de su casa diciéndole que por favor te regrese al niño o la niña porque ese no era el acuerdo de convivencia, sin que tengas que presentarte ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para que te levanten la denuncia y te asignen una carpeta de investigación, entonces si de forma espontánea devuelve a menor dentro de los 5 o los siguientes días a la consumación del delito, se le aplicará una reducción de hasta una tercera parte de las penas arriba señaladas. Esto es importante. En ninguna parte del artículo que les he leído y les he compartido dice que como requisito para denunciar tienes que tener una sentencia definitiva de guardia y custodia por un juzgado oral familiar donde diga que la madre es la única cuidadora. Basta con presentar copia simple o copia certificada del acta de nacimiento de tu hijo o de tu hija, tu credencial de lector para comprobar que tú tienes una relación de parentesco con el menor, que eres la madre y que el vínculo filial materno se está rompiendo por la ineptitud, la ineficacia, la ausencia o la tolerancia que tienen las autoridades para los agresores vicarios. Esto es muy importante. Muchas mamás han consultado aquí en el despacho comunitario, han venido al despacho jurídico y siempre la característica principal que me comentan es que cuando van a la fiscalía y solicitan levantar una denuncia porque les robaron, porque les sustrajeron, retuvieron o se llevaron a sus hijos e hijas, uno de los requisitos que les pide para hacer más burocrático el trámite o para tardarse o para evitar levantarles la denuncia es que ellas tienen que tener una sentencia de guardia y custodia definitiva del menor. Esto no es así. Es importante que como mujer conozcas tus derechos. Tienes derecho a vivir una vida libre de violencia, pero también el infante, tu niño o niña, tiene ese derecho a vivir una vida libre de violencia, a su rutina familiar, a su identidad,
a su apellido, a su nombre, a su casa. Él tiene derecho a la educación y muchas veces por rencillas personales del progenitor lo que hace es causarte daño a través de tu hijo o hija y reteniéndolo contra su voluntad porque él es un menor. Él no va a poder tomar un taxi, irse de esa casa o desafiar la autoridad de la figura que es su padre. Es importante que todas aquellas mujeres que hayan sido violentadas y que hayan pasado por esta experiencia vayan y denuncien al progenitor que se llevó a su hijo o hija por el delito de retención y sustracción de personas menores de edad, que como ya hemos visto en esta transmisión en vivo, no es un requisito indispensable contar con la sentencia de guardia y custodia definitiva. E incluso esta denuncia con número de carpeta de investigación donde señalas de cometer el delito de sustracción y retención del menor puede ayudarte a poder iniciar este proceso a la par en el juzgado familiar para solicitar la guardia y custodia definitiva, ya que tú como mujer estás ejerciendo los cuidados de manera automática desde el día que nació tu hijo o hija. Vamos a ver si alguna de nuestras compañeras que se ha conectado tiene alguna pregunta para que podamos responder. Escríbeme inbox, también me puedes mandar un mensaje al WhatsApp si tú has pasado por esta situación en donde la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo te ha negado el derecho de levantar una denuncia por el delito de retención y sustracción. También sucede mucho que algunas personas me comentan en palabras burdas o palabras coloquiales: licenciada, ¿qué hago si se llevaron a mi hijo o a mi hija? Licenciada, se robaron a mi hijo o a mi hija. Licenciada, secuestraron a mi niña o a mi niño. Es importante que diferenciemos todos estos delitos. No existe un robo, no existe un secuestro. Existe la sustracción, que puede ser con violencia o no, porque sustraen del hogar materno al niño o a la niña. Y también existe la retención, porque evitan y cortan toda comunicación del menor con la madre. Muchas veces hay niños menores de 7 años que con trabajo manejan un celular, que no tienen comunicación en un número telefónico. No es como que la mamá le pueda estar llamando para preguntarle: ¿dónde estás? ¿Por qué tu papá no te viene a dejar? Este no era el trato, dijimos que ibas a convivir con él de tal día a tal día, ya pasó el horario, tiene que ir y entregarte a la casa, o dónde estás para que yo pueda pasar contigo. Muchas veces, aunque estos niños o niñas tengan más de 7 años, lo que hemos detectado en los casos de violencia vicaria que atendemos es que lo primero que hace el agresor vicario o aquel progenitor o aquella persona señalada de cometer el delito de sustracción y retención de menores es que corta comunicación con la madre cuidadora, la madre protectora. Inmediatamente agarra el chip del teléfono del menor. Obviamente eso no se puede, porque el teléfono del menor es el medio de comunicación con el cual mantiene informada a su mamá, con el cual comparte a través de sus redes sociales con sus amiguitos, amiguitas, con la familia extendida, con la abuelita, con el tío, con la tía. Y el hecho de que tú como adulto le cortes la comunicación hace pensar que algo está mal, que si lo tienes en casa y eres su progenitor, pues debes procurar que él esté feliz, lo estás cuidando, y qué mejor que él pueda compartir los momentos felices contigo. Sin embargo, los progenitores toman el teléfono del menor, le cambian el chip, inhabilitan la línea telefónica, bloquean del WhatsApp a la madre o a sus demás familiares con tal de que el niño o la niña no pueda pedir auxilio. Estamos ante una nueva situación de violencia en donde los niños y las niñas están siendo rehenes de padres que no pueden superar la separación de su expareja, o que a través de interpósita persona están ejerciendo violencia hacia las madres, y esto es conocido como violencia vicaria. Su creadora es la psicóloga española que nos está diciendo Sonia Bácaro sobre el delito de violencia vicaria. Ya tenemos por aquí algunos comentarios, se los voy a leer. Si tú estás conectada a esta transmisión, por favor compártelo, recomienda nuestros servicios jurídicos con perspectiva de género y puedes enviarnos todas tus dudas que aquí al instante se te van a responder. Una compañera, Grisel Valderas, dice: las madres protectoras debemos saber qué hacer en estos casos y cómo enfrentar la violencia institucional de las autoridades. Efectivamente, cuando una autoridad te niega a levantarte una denuncia por razones tan triviales
como las que te acabo de explicar, que le pidan a las mamás que lleven una sentencia definitiva de guardia y custodia, que muchas veces no lo tienen porque no tienen los recursos económicos para contratar un abogado o abogada, o porque no quieren someterse a procesos largos de guardia, custodia y pensión alimenticia, y ellas creen que con un arreglo verbal con el progenitor de su hijo o hija van a estar bien. En medio de una convivencia pactada, abusan de la confianza, sustraen y retienen al menor. No es necesario presentar una sentencia definitiva de guardia y custodia para que el fiscal de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo acceda a levantarte tu denuncia por sustracción y retención del menor. Más aún, cuando los protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligan a actuar con base en el interés superior de la niñez o del menor. Esto es muy importante, que como madre protectora sepas, como mujer que está siendo violentada, que no estás sola, que existen redes de apoyo de mujeres para mujeres y que existen muchos colectivos feministas, como el colectivo Feminista by Quintana Roo, como la Red de Víctimas Quintanarroense, Mujeres Mayas, Mujeres Fuertes, Mujeres México, mujeres que defienden su libertad, mujeres soñadoras, mamás cuidadoras de tiempo completo, Red de Madres Vicarias Cancún, que están dispuestas a apoyarte, a acompañarte en este proceso jurídico por defender el derecho de tus hijos a regresar a tus brazos, que es el lugar seguro donde nunca debieron ser arrebatado tu hijo o tu hija. Es muy importante que no desistan en interponer su denuncia. Si tienes problemas con alguna autoridad, ya existen mecanismos alternativos para poder denunciar la mala actuación de estos servidores públicos que no pueden negarte tu derecho como mujer de acceder a la justicia y denunciar hechos constitutivos del delito. El Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel nacional nos informa que cualquier ciudadano o ciudadana que sepa que se está cometiendo un delito tiene la obligación cívica y moral de poner una denuncia para hacer del conocimiento estos hechos a las autoridades y por ende la autoridad encargada de investigar si existe o no un delito son las fiscalías generales o fiscalías especializadas de atención a diversos tipos de delitos. También nos comenta: cuando nos sucedió, casi ninguna mamá protectora sabíamos cómo reaccionar ni qué hacer en estos casos, sobre todo porque desde que llegamos a Fiscalía nos dicen que no hay delito, pero con esta información ya no estamos a ciegas ante esta terrible violencia. Esto es muy importante. Si te topas con la negativa de algún servidor público de brindarte la atención que por ley te debe dar, de acuerdo a la Ley General de Víctimas a nivel federal y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, es importante que le pidas su nombre, que si tienes posibilidades y alguien te acompaña, graben tal actuación. Están en un espacio público, siempre y cuando no invadan el espacio personal, no sean groseros, no ataquen al servidor público, ustedes pueden grabar para documentar la actuación que tiene el servidor público al negarte el tomarte la denuncia y cuál es su razonamiento, ya que si existe o no delito, eso lo va a determinar un juez de control penal y la Fiscalía tiene la obligación de recibirte la denuncia, hacer actos de investigación para determinar si existe o no ese delito, pero la denuncia se te tiene que tomar. En caso contrario, como ya lo he mencionado, existen varias alternativas como la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Servidores Públicos y, por supuesto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo para interponer las quejas o las denuncias correspondientes contra el mal actuar de estos servidores públicos. Muchas mujeres me escriben y me dicen: licenciada, la verdad es que yo busco justicia, pero enfrascarme en otro procedimiento administrativo para demostrar que la autoridad actuó de mala fe, no me recibió la denuncia, me retrasó mi proceso de acceder a la justicia, no inició el proceso judicial correspondiente, no me habló de mis derechos, es de vital importancia. El sistema no va a funcionar ni vamos a mejorar si siempre nos quedamos calladas y pasamos por alto todos los actos violatorios a nuestros derechos humanos. No podemos seguir soportando la violencia institucional. Y esta es una invitación para que todas aquellas mujeres que me ven, por favor, compartan esta transmisión, alcen la voz, no se queden calladas. Nunca más el agresor o los servidores públicos van a contar con nuestro silencio. Eso solo les beneficia a ellos y a ellas, porque están encubiertos en un sistema que funciona con corrupción,
padrinazgo, con tráfico de influencias, con amistades, con compadrazgo. Y eso se va a acabar en el momento que no nos tiemble la voz para levantarlo, porque estamos hartas de vivir con miedo. El miedo tiene que cambiar de bando y es hacia los agresores, hacia las personas que violan la ley, que te están violentando, y ante los servidores públicos que ante una pasividad sorprendente no se capacitan con los protocolos de actuación, ni mucho menos conocen los instrumentos internacionales en donde hemos avanzado para la protección de los derechos de mujeres e infancias. Es de vital importancia que busques al colectivo feminista de confianza en tu entidad y que nos escribas a esta página si tienes dudas, y si requieres una asesoría jurídica personalizada, no dudes en contactarme. Aquí abajo te dejo mi WhatsApp y por favor comparte, haznos saber tus comentarios, tus dudas, dale like, reacciona, y lo más importante, es muy difícil dentro de los procesos judiciales que viven las mujeres encontrar una abogada con perspectiva de género, feminista, activista, defensora de derechos humanos de mujeres e infancias en Quintana Roo y, por supuesto, constructora de paz. Muchas mujeres que nos escriben a nuestras redes sociales también nos comentan que desafortunadamente han sido víctimas de una mala praxis, en donde abogados y abogadas de diversos estados han lucrado con su dolor. Les han cobrado sus servicios honorarios, no solamente de forma descarada, sino de un precio irracional, en donde se han preocupado más por llenarse sus bolsillos, en donde dan precios irrisorios, porque aun cuando trabajas las 24 horas, los 7 días a la semana, no juntarías para pagar sus honorarios, creyendo que las mujeres que sufren delitos de género tienen los medios económicos para pagar corporativos o abogados o abogadas que se están coludiendo con sus agresores o con las mismas autoridades, porque a ellos les beneficia estar de forma interminable en un proceso que nunca ves la luz ni nunca ves el final. Esto es importante, que si tú eres beneficiaria de nuestros servicios, conoces nuestro trabajo, nos recomienden, porque hay muchas víctimas que no saben a qué abogada recurrir para que las defienda. Aquí tenemos a otra víctima que nos está hablando. Muchas gracias por entrar a la transmisión. Compartan. Este es momento de preguntar todas sus dudas para poder respondérselas en vivo y en directo, porque hay mujeres que no pueden pagar una asesoría jurídica. Me comenta otra compañera que es víctima, es integrante de la red de víctimas. Dice, mañana yo voy a una audiencia donde me judicializó un fiscal porque dijo, me obligaron. Lamentablemente, estos son de los casos que más se ven. A veces hay indicaciones de personas que son los coordinadores, que son los directores de ciertas áreas, de cierta dependencia, no quiero decir nombres, pero abundan en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que pese a que otras autoridades estén trabajando en comunicación directa, tengan un nuevo acuerdo, un plan para que las mujeres vivamos libre de violencia, cuando están apartados de la realidad, cuando no van a las oficinas, ni hablan con las víctimas, ni proporcionan acompañamiento sororo a estas víctimas, mujeres, víctimas de delito de violencia de género, pues se creen todos los informes que dan y todas las noticias y todo lo que se hace para simular. Es muy triste y lamentable que servidores públicos se presten a indicaciones de su superior jerárquico sabiendo que no hay elementos para judicializar una carpeta de investigación o que no se cometió el delito. Y para ello vamos a tener otra transmisión en vivo para poder saber cuáles son los delitos que un servidor o servidora pública puede cometer en el ejercicio de sus funciones. Así que ya lo saben, si este espacio te gustó, aquí vamos a estar leyendo todos tus saludos, tus dudas, tus comentarios, incluso si quieres compartirnos tu caso y los medios de comunicación te han cerrado las puertas o tu agresor tiene cercanía con servidores públicos de alto nivel, gente con influencia política, o tu agresor tiene el poder económico y te han limitado a poder dar a conocer tu caso y quieres alzar la voz, este es el espacio idóneo para que te hagamos saber tus derechos, para que con respeto a la presunción de inocencia y a la ley que protege los datos personales podamos dar a conocer tu situación y poder exigir justicia juntas. Nos hablan de nuestra colectiva hermana, muchísimas gracias, Mujeres México, que es experta en seguimiento de violencia vicaria aquí en el estado de Quintana Roo. Nos dicen, licenciada So, nos han informado muchas mujeres que aun cuando han interpuesto denuncias, estas no avanzan. ¿Por qué sucede esto y cuál sería la estrategia recomendada para las madres protectoras ya que interpusieron su denuncia?
Muy buena pregunta. No solamente es denunciar. Mucha gente cree, ya vine a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en tal municipio, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Benito Juárez, Solidaridad. Ya está, ya denuncié, ya me lavo las manos, ya la autoridad, el fiscal, le va a dar seguimiento a mi carpeta de investigación. No es así. El primer paso es denunciar, es tener tu número de carpeta de investigación y es conocer y exigir tus derechos. Por ley, cuando eres víctima de un delito, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito en el Estado de Quintana Roo, conocida por sus siglas como SAVECRO, te debe asignar un asesor jurídico victimal público, experto, conocedor en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Si por el contrario no eres víctima y estás siendo criminalizada como mujer de haber cometido delitos en agravio de tu hijo e hija y con una denuncia falsa el progenitor de tu cría te tiene judicializada, estás en calidad de imputada o investigada y quien te tiene que dar un defensor o defensora de oficio es el Instituto Estatal de la Defensoría del Estado de Quintana Roo. Desgraciadamente, estos mismos abogados o abogadas forman parte del sistema y tienen mucha cantidad de casos y muchas veces están limitados porque tienen un sueldo bajo, porque no tienen los recursos económicos para darle seguimiento de manera personal y puntual a todos los casos que están atendiendo. En muchas veces se ven rebasados, tienen que diferir audiencias porque están en otra audiencia. Tienen también que darle seguimiento, pero no tienen el transporte, la gasolina o incluso crédito para poder marcarle a la víctima o comunicarse con ella para que de manera puntual le dé seguimiento. Mi consejo para todas aquellas mujeres que denuncian y que no están viendo resultados porque nadie está impulsando su carpeta de investigación es que hagan un esfuerzo. Dejemos de ver el contratar una abogada feminista con perspectiva de género como un gasto. Más bien es una inversión, porque si tú inviertes en contratar los servicios de abogadas con perspectiva de género recomendadas por otras víctimas, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, pero lo más importante, mucho dinero desperdiciado en abogadas o abogados que no tienen trayectoria social, académica ni laboral y que muchas veces hacen ejercicios de malas praxis en donde te ocultan la información, no te quieren dar el número de carpeta de investigación o el número de expediente de tal juzgado o no te quieren dar el nombre del fiscal o en tal fiscalía para que tú puedas ir y preguntar, no te quieren dar copia simple de tu denuncia o de tu expediente familiar, no le toman fotografías a los acuerdos publicados, no están pendientes de las diligencias. Eso evidentemente va a ser tema de otra transmisión en vivo donde vamos a identificar las malas praxis de abogadas y abogados que están lucrando con tu dolor y cómo no contratar a esas abogadas o abogados que te ocultan información cuando es tu derecho como cliente, cuando pagas por un servicio jurídico. Mi consejo, para que sus denuncias puedan ser integradas debidamente e impulsadas, contraten abogadas feministas con perspectiva de género, pero lo más importante, con perspectiva de infancias y adolescencias para que puedan acceder a la justicia. Desgraciadamente, la carga de trabajo, la falta de recursos, la falta de sensibilidad y empatía y la falta de actualización en los instrumentos nacionales e internacionales que protegen y garantizan una vida libre de violencia a las mujeres en las infancias está haciendo que ellas no puedan acceder a ese derecho y que sean violentadas por la misma institución que debe garantizar que durante la investigación no corran riesgo a su seguridad e integridad personal. Es importante que para que estas carpetas de investigación estén bien integradas, busquen el acompañamiento sororo jurídico de colectivas feministas que sean especializadas en atención a víctimas como la Red de Víctimas Quintanarroense. Aquí otra compañera nos dice: buenas tardes, mi asunto no es de violencia vicaria ni violencia institucional. Hace poco demandé al papá de mi hijo la pensión alimenticia por medio de la Defensoría Pública. Soy del estado de Guanajuato y el demandado es de Veracruz y de hecho trabaja en la policía ministerial, pero de octubre para acá no he tenido respuesta. Apenas en noviembre salió el exhorto, pero no me ha dado respuesta. ¿Cómo pudiera adelantar el proceso o saber cómo va? Porque los de Defensoría no me dicen nada. Eso es muy común, que el Instituto Estatal de la Defensoría, me hablas de que tú perteneces a Guanajuato y también aquí estoy viendo que el demandado es de Veracruz. Entonces,
son institutos de la Defensoría Pública en donde tú estás solicitando el servicio de representación, estás iniciando el proceso de demanda de pensión alimenticia y se tiene que realizar donde vive el acreedor alimenticio, que en este caso es tu bebé, tu hijo o tu hija. El hecho de que el padre esté en otro estado dificulta su localización, pero es a través de exhortos, como te lo ha aconsejado bien el defensor de oficio de la Defensoría Estatal del estado de Guanajuato, que se tiene que hacer. Ahora, si no te están dando respuesta, si no sabes cómo va el asunto, si no te ha dado el número de expediente para que puedas checar si el exhorto ya fue diligenciado, si el exhorto que fue emitido a la ciudad de Veracruz, al juzgado tal, ya fue recibido por el juez familiar y te está negando acceso a este expediente familiar, tú debes pedirle información sobre cuál es tu número de expediente. Puedes ir a consultarlo en los archivos del Juzgado Familiar de Guanajuato y puedes darte cuenta en qué estado procesal se encuentra tu expediente. Es decir, puedes ir y ver si el exhorto que pagaste ya fue enviado a la ciudad de Veracruz, si en la ciudad de Veracruz o en el estado de Veracruz se encuentra el juez que recibió y le mandaron un oficio de colaboración por parte del juez familiar de Guanajuato, si ya lo recibió, si dio la indicación a sus actuarios de ir y notificarle al deudor alimenticio. Vamos a leer otros mensajitos. Mientras tanto, por favor, compartan, síganos enviando sus dudas y comentarios. Si algo no quedó claro, lo volvemos a repetir o pueden volver a hacer su pregunta. Si de la respuesta que les di tienen un poquito más de dudas, pueden volver a hacerlo. No se limiten en sus comentarios. Aquí nos dice Mujeres México, otra vez nuestras compañeras feministas. Excelente información para las mujeres que sufren violencia vicaria y violencia institucional. Espero, Brenda, que te hayamos ayudado con esta respuesta, pero sí es importante empezar a dudar si un abogado o abogada de la Defensoría Pública del Estado de Guanajuato no te quiere dar información. Generalmente no deben de tardar mucho los exhortos. Es importante que si quieres una respuesta o una asesoría jurídica más extensa, nos puedas escribir desde qué fecha salió el exhorto, cuándo hiciste el pago, cuándo fue diligenciado, cuál es tu número de expediente, si tu expediente familiar oral está vinculado a tu correo electrónico para que puedas checar las notificaciones, o qué respuesta te da el defensor, si ya te acompañó a revisarlo al área de archivos del Juzgado Familiar de Guanajuato. Aquí nuestra compañera nos dice que mañana se va igual a una audiencia, nos da el nombre de la fiscal que está cometiendo este delito de judicializar una carpeta de investigación sin tener elementos. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Pueden mandar saludos, dudas, pueden expresar su caso. Claro, los casos los publicamos siempre con el consentimiento informado firmado por parte de la víctima. Y antes de compartir un caso en nuestras redes sociales, siempre hacemos un cuestionario donde hacemos diversas preguntas como quién es la víctima, nombre, número de carpeta de investigación, en qué estado procesal se encuentra. Pedimos incluso fotografías de todos los autos que integran la carpeta de investigación, los acuerdos, las actuaciones, los actos de investigación. Vamos al juzgado oral familiar, al juzgado oral penal a ver la carpeta administrativa. Pedimos información del estado procesal a los fiscales que llevan a cargo la investigación de la denuncia. No solamente publicamos un caso por el dicho de la víctima, a las víctimas se les cree. A las víctimas se les apoya, no se les juzga ni revictimiza. Sin embargo, cuando hacemos una publicación necesitamos el soporte jurídico, que es importante para que la ciudadanía y los medios de comunicación que lo repliquen también entiendan el grado de violencia al cual está viviendo la víctima y la violencia institucional a la cual se ha tenido que someter por la falta de apoyo y empatía de las autoridades cuyo trabajo es procurar la administración de justicia. Nos dice aquí Magu Vela, saludos, licenciada Ariadne, muchas gracias. Gracias a ustedes por conectarse, gracias por enviarnos saludos. Este es un nuevo proyecto que es un esfuerzo en conjunto con los colectivos feministas y con las asociaciones civiles a las cuales pertenezco, en donde necesitamos
estar en redes sociales, identificarnos como abogada con mujeres que están siendo violentadas y que desgraciadamente están siendo extorsionadas, no solo por los abogados o abogadas que dicen representarlas, sino también por sus agresores, por las autoridades indolentes, ineptas, omisas y corruptas que no están aplicando lo que se establece en ley, ni los derechos de las mujeres ni de las infancias. Es importante que compartan este video. Muchas veces se habla de que hay abogados o abogadas que cuando vas y le explicas tu caso no hay esa conectividad, porque desgraciadamente si no lo han vivido no lo pueden entender y creen que incluso las víctimas son exageradas o tergiversan la información y que no les están diciendo toda la verdad cuando no es así. Es importante escuchar, prestar atención, pero sobre todo tener los elementos en los cuales puedes defender la inocencia de tu cliente, porque muchas veces hay abogados y abogadas sin escrúpulos que toman casos que no tienen posibilidad jurídica de poder tener una buena representación, de poder lograr los resultados que deseamos y que también hay que ser honestas y sinceras y muchas veces en este mundo de la abogacía no lo hay. Hay abogados o abogadas que se niegan a regresar la carpeta de investigación, que son copias simples, porque su víctima, su representado o representada desea cambiarlos porque no ha visto resultados, no los ha obtenido a lo largo de más de 1 o 2 años. Nos ha tocado rescatar carpetas de investigación o expedientes en donde no lo han gestionado, no lo han movido, llevando 3 a 5 años y hemos logrado resultados en tiempo récord gracias al compromiso de la clienta de estar pendiente de su asunto y de trabajar en coordinación con nosotras. Nos dice nuestra compañera, dice, agradezco enormemente, mi caso ya empieza a avanzar desde que usted está como mi abogada. Muchísimas gracias. La verdad es que este secreto necesitamos pasarlo a voces. Muchas mujeres que están siendo víctimas de violencia de género no logran encontrar una mujer que sea abogada, feminista, con perspectiva de género, pero que conecte, que las empodere, que les diga sus derechos y que no les mienta. Desgraciadamente, esta profesión de ser abogada, defensora de derechos humanos de mujeres e infancias en Quintana Roo, muchas veces está desprestigiada precisamente porque abusan de la necesidad de aquellas mujeres que con mucho esfuerzo juntan para pagar los honorarios del servicio jurídico de tal abogado o abogada y no ven resultados. Ya no solamente tienen que lidiar contra las agresiones de su expareja, contra las omisiones de las autoridades que son jueces o juezas, sino también ahora contra la violencia económica y patrimonial que empieza a ejercer su abogado o abogada porque te quieren cobrar por cada una de las actuaciones que hacen, cuando no te dan un presupuesto real de cuánto te va a salir tu caso, cuando no te dan facilidades de pago y cuando te piden más de la mitad de lo que va a costar el proceso para evitar tener pérdidas en sus despachos para pagar también a su personal. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto. Me informan aquí en cabina que el tiempo se nos ha terminado. La verdad es que coméntenme qué tema les gustaría que tocáramos la próxima transmisión en vivo, cuál es su caso, cómo las podemos ayudar, cuál ha sido su situación y recuerden seguir compartiendo, comentando, reaccionando y me pueden enviar inbox o mensaje de WhatsApp o llamada sobre cuál es su situación para que en el siguiente programa podamos analizarlo. Muchísimas gracias, hasta luego, buenas noches, un abrazo.